Listo, yo la sesión de hoy le llamé Escucha el llamado de tu alma. Ese nombre le quise poner porque vamos a hablar muchísimo sobre Dios, la intuición, mucho de la parte espiritual, que yo, bueno, he venido experimentando, aprendiendo, porque a mí me gusta mucho aprender de esto de podcast, de libros, o sea, incluso este año empecé leyendo el libro de Joe Dispenza, Sobrenatural, y él habla mucho sobre la meditación, sobre el campo cuántico, sobre crear realidades alternas a lo que ya existe en tu vida. O sea, tú tienes, o sea, lo que él menciona es que existen varias, se puede decir como vidas alternas que tú podrías manifestarlas si tú o sea, te conviertas en esa persona. Por eso hay un libro que se llama Deja de ser tú, donde te dice que si tú quieres una vida diferente, tienes que cambiar completamente tu identidad, dejar de ser la persona que eres para llegar a ser esa persona que ya tiene todo eso que tú deseas. Entonces, bueno, yo hice varias anotaciones y voy a ir hablando de varios puntos. De inicio me gustaría hablar sobre lo que tiene que ver con conectar con Dios, ¿ya? En algún momento, yo no sé si ustedes han experimentado la conexión con Dios o han orado o han pedido algo a Dios. No necesariamente tiene, aquí se habla de religión, ¿no? O sea, de catolicismo, ni cristianismo, nada de eso, sino que básicamente Dios es uno solo. Algunos lo conocen como Dios, universo, eh, naturaleza, energía, como lo quieran llamar, pero básicamente es solo uno. Y pues es súper importante en ese momento en donde tú te sientes ya en el fondo, o sea, como que no sabes qué hacer, no sabes qué decisiones tomar, siempre tratar de hablar con Él. ¿Ya? Él escucha, él sabe lo que tú necesitas y él te da las soluciones. Simplemente tú necesitas conectar con él y de forma genuina, ¿ya? Entonces, cuando tú te sientas en ese punto donde no sepas qué hacer o estás súper confundida, no sepas qué decisión tomar, no sepas qué hacer con tu vida, habla con Dios, o sea, ora. Y realmente yo no lo hacía antes y desde que empecé a hacerlo, que es básicamente recién, empecé a tener muchísima más claridad mental. Inclusive, si tú sientes, o sea, en base a mi experiencia, yo últimamente pues me he sentido triste, ya, o sea, uno siente en el alma como unas ganas de llorar y no puedes llorar, o sea, no puedes sacar esa tristeza, esa ira o como que reprimes tanto tus emociones que quieres llorar y no lo puedes. Pero lo sientes, o sea, yo lo sentía bastante fuerte, pero yo por más que quería, no lloraba nada. Entonces le dije, o sea, me levanté y me puse a orar, o sea, le dije, Dios, o sea, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me siento así? Y simplemente conversando con él empezó a fluir, o sea, empecé a llorar. O sea, yo que no podía llorar, empecé a llorar. O sea, se empezó a salir las lágrimas, empecé como que a desahogarme y me entró una paz, o sea, una tranquilidad, después de haber pedidole a Dios que me ayude, o sea, a sacar esto, porque realmente lo estaba reprimiendo tanto, entonces al hablar con Él se me fueron las lágrimas. Básicamente toda esa tristeza que sentía adentro se fue. Entonces, esa es una experiencia que yo he tenido al orar a Dios y que yo nunca había hecho antes, o sea, yo nunca había orado. Y siento que cuando nosotros estamos perdidos, no sabemos qué hacer, la mejor forma de poder tener claridad y paz mental es escuchando, perdón, es hablando con él y él te va a dar la respuesta. Obviamente no te va a dar la respuesta tal vez como hablándote como una persona, pero te va a dar las respuestas a través de un pensamiento, a través de un video, a través de una persona, a través de estas famosas coincidencias que yo le digo sincronicidades. Cuando te aparece un video, te aparece un libro, te aparece incluso una frase, ves a alguien, conectas con alguien, te topas una persona que no habías visto hace mucho tiempo, te llaman. Todo eso yo les llamo sincronicidades porque a partir de esas cosas Dios te está mandando una respuesta, ¿ya? Entonces, es súper importante que cuando tú ores o hables con Dios, no le hables desde el estado de víctima o desde el estado de miedo, desde el estado de ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué? O sea, de victimizarte, de que todo te pasa a ti, de que todo te va, no desde ese estado, sino al contrario, desde el estado de cierta forma, gratitud, ¿ya? Desde el estado de gratitud, hablar con Él. Y confía en Dios, que quiere siempre Dios quiere que a todos nos vaya bien, ¿ya? Y muchas veces Dios nos da la respuesta, incluso nos ayuda a tomar decisiones, pero ¿qué pasa?
nosotros cuando no estamos conectados, cuando no somos conscientes, cuando no estamos conectados con Él, no somos conscientes, no lo vemos, no lo escuchamos. Y al contrario, empezamos a juzgar, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y que es importante que cuando tú estás en esos momentos de bajo, se podría decir, o en esos momentos donde no te está yendo bien, donde tal vez te botaron del trabajo, donde tal vez terminaste una relación, donde tal vez no sientes, no sabes qué hacer con tu vida o sientes que o sea, que no estás en un lugar correcto. En esos momentos es donde tú tienes que confiar en Dios, porque esos momentos son los que Dios te está poniendo para que tú reacciones, para que tú digas, o sea, para que tú salgas de ahí, para que tú despiertes, para que tú te des cuenta y empieces a accionar de manera diferente. Entonces tienes que empezar a amar, se podría decir, o abrazar esos momentos donde tú estás en lo más bajo, o sea, donde crees que te está yendo de lo peor, es donde más tienes que abrazarlo. ¿Por qué? Porque Dios te está poniendo esos momentos, esas oportunidades o esas situaciones para que tú salgas de ahí, para que tú reacciones, porque ya estuviste tanto tiempo actuando de una cierta manera que no te llevó a ningún lado. Entonces llega un punto donde te tienes que literal chocar o caer tan bajo para que tú puedas activarte y reaccionar. ¿Ya? Entonces, esos momentos es donde incluso de esos momentos salen grandes personas, o sea, grandes personas, grandes proyectos, grandes negocios. O sea, salen muchísimas cosas de ese punto siempre y cuando obviamente tú empieces o se empieza a preguntarle a Dios. O sea, siempre haz preguntas. En vez de decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Mejor pregunta, Dios, ¿qué quieres que aprenda de esta situación? ¿Ya? Dios, entrégame la sabiduría para entender o tomar la decisión correcta en base a esta situación. O sea, no juzgues, no te victimices, sino al contrario, pregunta qué necesitas para pasar esa prueba o esa situación. Y mientras más te acercas a Dios, más se te quitan esos malos hábitos. ¿Qué significa esto? Cuando tú estás más cerca o trabajas mucho tú a nivel espiritual o conectas más con Dios o con esa versión que tú quieres llegar a ser, empiezas a soltar malos hábitos como que cómo procrastinar, cómo ponerte a ver, o sea, hacer otras cosas que no tienen nada que ver con tu propósito. También puede ser tal vez dejar amistades, ya dejar de salir, dejar de beber, dejar de fumar. Y eso no está mal, es porque tú estás acercándote más al llamado de tu alma. Por eso le puse a esta sesión el llamado de tu alma. ¿Qué significa el llamado de tu alma? O sea, en base a mi experiencia. Significa que, significa que todos llegamos a esta vida con un propósito. Y el llamado de tu alma es aquello que tú sientes que debes hacer, o sea, que aquello que tu mente, o sea, o aquello que te apasiona, aquello que tú deseas con tantas ganas y no lo haces. No lo haces por varias razones. Una razón puede ser porque sientes que no eres capaz. Puede ser porque sientes que no tienes tal vez la habilidad, no tienes el dinero, no tienes, no sé, el conocimiento. Puede ser porque sientes que eso no es para, o sea, crees que no es posible para ti, porque el llamado de tu alma, yo le llamo a eso que por lo cual nosotros estamos destinados o por lo cual venimos a este mundo, o lo que venimos a hacer a este mundo. Y inclusive muchas personas nunca lo escuchan o nunca se arriesgan por el miedo. ¿Ya? Porque justo aquello que te da miedo es a donde tú tienes que ir. Puede ser que el llamado de tu alma sea, yo qué sé, emprender un negocio, no sé, puede ser de ropa o incluso el llamado de tu alma puede ser crear tu marca personal, el llamado de tu alma puede ser crear un producto digital o hablar de ciertos temas, ¿no? Para poner como ejemplo, yo no entendía cuál era el llamado de mi alma, o sea, no entendía yo qué hacer con mi vida. Entonces, ¿qué fue lo que yo, o sea, empecé a hacer? Empecé poco a poco a ir aprendiendo más de esos temas que me interesaban. Por ejemplo, desarrollo personal. Este año empecé a aprender mucho de espiritualidad, de meditación. Años pasados aprendí de marketing digital, negocios digitales. Entonces, yo siempre, el llamado de tu alma te va a invitar a hacer algo que es completamente nuevo para ti, pero que tú sabes que quieres hacerlo. O sea, tú quieres aprender. Tú ves, yo que sé, un anuncio, ves un video incluso esto no solo tiene que ver con negocios, sino tal vez con pasiones como deportes, o sea,
ves a alguien bailando, a ti te dan unas ganas de bailar, pero no, nunca te has arriesgado a ir a preguntar a una academia de baile. Puede ser que quieres tú volverte, no sé, deportista, realizar alguna actividad extrema, viajar, hacer ciclismo, participar, yo que sé, carrera de autos, es algo que te apasiona, que cuando tú sientes algo que te apasiona tanto y que quisieras hacerlo, ahí es donde tu alma te está llamando, tienes que ir por ahí. Entonces tienes que empezar a escuchar a eso, a qué es lo que tú realmente deseas. Tienes que escucharle a tu alma. Y muchas veces no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque va a haber una resistencia. Porque mientras más grande es tu llamado, mientras más grande es tu propósito, más grande va a ser la resistencia hacia ello. ¿Qué me refiero con resistencia? Resistencia me refiero a vas a procrastinar, vas a tener miedo, porque sí o sí eso te va a dar miedo. Te va a dar miedo porque es algo súper nuevo. Te va a dar miedo arriesgarte a vender, te va a dar miedo a mostrarte en cámara, te va a dar miedo incluso a preguntar. Muchas personas dejan de hacer algo simplemente por el miedo a preguntar o al que dirán. ¿Ya? Entonces, donde tú tengas miedo y sientas que tiene que ir por ahí o que tienes que aprender sobre ese tema o tienes que hacer tal curso, tienes que ir a tal evento o cosas así, hazlo, porque ahí es donde tú vas a ir descubriendo poco a poco hacia dónde va tu camino, tu destino, tu propósito. Y también aquí quiero incluir que con respecto a la felicidad, ¿no? O sea, para que tú saber si estás en el camino correcto o no es qué tan feliz eres en tu día a día, haciendo, o sea, con lo que tú estás haciendo, con el trabajo, con la familia, con el lugar donde vives, qué tan feliz eres. Si tú no eres feliz, si tú no disfrutas haciendo lo que haces, es porque ese no es el camino correcto. Tienes que seguir descubriendo qué es lo que tu alma te está pidiendo. Tienes que seguir aprendiendo más, buscando más. O sea, si te vibra algo de que quieres aprender y te da esas ganas de aprender o tienes esa pasión por aprenderlo, hazlo. Hazlo porque cuando tú empiezas a accionar, ahí es donde se te va a aclarar el camino y hacia dónde debes ir. Porque todos en esta vida no venimos a sufrir, no venimos a pasar tristes. Dios quiere que realmente seamos felices haciendo lo que nos gusta. Y, o sea, y no necesariamente es ganando tanto dinero. Inclusive el dinero no da la felicidad. Sí ayuda, obviamente, pero no da la felicidad porque hay muchos millonarios que se suicidan. Hay mucha gente con dinero que se compra carros de lujo y se sienten vacíos porque al final no es el dinero, no es la cantidad de cuánto ganas, sino qué es lo que te apasiona, qué es lo que estás destinado a hacer, cuál es tu propósito, cuál es el llamado de tu alma, qué es eso que te apasiona tanto que lo quisieras hacer todos los días y ganar dinero por ello. Pero la única forma en que tú empieces a entender cuál es tu propósito de vida, cuál es tu llamado de tu alma, es accionando. Aquello que tú dices, quiero aprender de esto, hazlo, hazlo, averigua, aprende. ¿Quieres irte por allá? Hazlo. ¿Quieres experimentar una cosa? Hazlo. ¿Quieres cambiarte de trabajo? Hazlo. ¿Quieres cambiar de pareja? Hazlo. O sea, si tu alma te está diciendo, mira, aquí no es, escúchala. Y si tú no sabes qué decisión tomar o cuál es la decisión correcta, pídelo a Dios. Pídele a Dios que te dé claridad. Si tú le oras a Dios, o sea, con genuidad, o sea, de manera clara, sin victimizarte, o sea, con gratitud, Dios te va a dar la respuesta. Y la respuesta no te la va a dar así como, por ejemplo, hablándote, sino a través de una persona, a través de un libro, a través de un video, a través incluso de ciertas cosas que te sucedan en el día. Dios te da la respuesta, te dice por aquí sí, por aquí no, pero siempre y cuando tú estés despierto y eso, estés despierto con respecto a escuchar lo que Dios te quiere decir, porque muchas veces las personas no toman una decisión porque no entienden qué deben hacer y se pasan victimizando, pasan en miedo, pasan en ira, pasan en rencor y no escuchan, o sea, no ven a su alrededor que está todas las respuestas a su alrededor, están las personas, están las oportunidades, no las ven. Inclusive si ustedes están ahorita en este momento escuchándome es porque de alguna forma algo de lo que yo les voy a decir o les estoy diciendo va a resonar con ustedes. Entonces yo hice, o sea, yo fui recopilando toda la información con respecto a esto, porque vamos a hablar mucho con respecto a esto de Dios, espiritualidad, intuición. Dios te envía visiones de todo aquello que vas a lograr si te alineas y conectas. ¿A qué voy con esto? Que si tú en algún momento te llegó a la mente alguna meta, algún objetivo, tener una casa, tener un viaje, tener un proyecto, tener un negocio,
es porque tú tienes la capacidad, es porque en otro mundo paralelo eso ya está pasando, eso ya está sucediendo. Simplemente tú tienes que transformarte en esa persona que ya lo está logrando. Y obviamente para que tú puedas lograr eso, que tal vez te llegue en algún momento a tu mente, de crear, de tener, es porque tú tienes la capacidad, simplemente tienes que transformar esa versión de ti, cambiar esa identidad y transformarte en esa versión de éxito tuya, en ese yo superior, ¿ya? Ese yo superior es la persona más exitosa que tú te imaginas que puedes llegar a ser. Y incluso pueden, yo he hecho un ejercicio que es la carta, es una carta a tu yo superior. O sea, cómo eres, cómo es tu versión más exitosa en todas las áreas de tu vida. En el amor, en los negocios, en la salud, en la parte de proyectos, en la parte de finanzas. ¿Cómo es tu versión más exitosa que te puedas llegar a imaginar? Y una vez que tú tienes claridad de a dónde quieres ir en cada una de esas áreas, en quién te quieres convertir, puede ser que tú quieres verte con o sea, el cuerpo físico, o sea, súper musculoso, súper definida, tonificada. Esa es tu versión de éxito si en este momento no está. Entonces, en la parte de salud, eso, ¿no? Obviamente una persona sana, saludable, que se alimenta bien, no tiene vicios en la versión de salud. En la versión de profesión, ¿cómo tú te ves? O sea, te ves con tu propio negocio, te ves con tal vez como gerente de alguna empresa, te ves viajando. ¿Cómo te ves tú a nivel de proyectos de negocio? O sea, pon la versión más exitosa de ti, escribe la versión más exitosa de ti, ese es tu yo superior y esa es la identidad en la que tú te quieres convertir. Una vez que tú tienes claro eso, tú ya sabes qué acciones vas a tomar porque empiezas a ver esas personas que quiero yo, o sea, que se parecen a mi yo superior, ¿qué hacen? O sea, van a entrenar, no tienen vicios, tal vez venden por redes sociales, se muestran en redes sociales. Entonces, si tú nunca te has mostrado en redes sociales y tu versión más exitosa es una persona que vende por redes sociales, que tiene un infoproducto, que puede trabajar de cualquier parte, desde cualquier parte del mundo, ¿qué tienes que hacer tú? Empezar a hacer los hábitos de esa persona. Empezar a grabarte, porque al inicio no es que tú vas a grabarte, o sea, no puedo, o sea, experto, ni siquiera inclusive no vas a saber ni poder editar videos ni nada, pero una vez que tú accionas, empiezas a aprender habilidades, empiezas a mejorar y obviamente con el transcurso del tiempo tú te vuelves esa persona de éxito, ese yo superior que tú quieres llegar a ser. Entonces, es súper importante que tengas en cuenta que todo eso que te ha llegado a tu mente, que tú tienes la capacidad que tú en algún momento dijiste, puedo lograrlo, puedo hacerlo, quiero crear, eres capaz. En otra versión tuya ya está sucediendo eso. Entonces, simplemente tienes que adquirir esa versión y cambiar esa identidad para lograrlo. Y la mejor forma de ayudar a alguien no es esta tiene que ver con respecto al dinero. La mejor forma de ayudar a alguien no es dándole dinero, es mostrándole que sí se puede. Muchas veces nosotros, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, puede que en algún momento ustedes prestaron dinero a sus amigos, prestaron dinero a su familia, porque, o sea, querían ayudar, o sea, de parte suya querían ayudar, apoyarles, pero ¿qué pasó? Muchas veces no les devolvieron ni nada de eso. Entonces, la mejor forma en que ustedes pueden ayudar a una persona no es solo con dinero, es mostrándole que sí puede, o sea, que él con sus propias habilidades puede lograrlo, él o ella. ¿Ya? Entonces, ustedes también pueden, inclusive, dar consejos, todo eso no necesariamente tiene que ser dinero para ayudar a alguien, sino tal vez recomendándole un libro, recomendándole algún podcast, recomendándole alguna cuenta, algún curso. Pueden ustedes también ayudar y ayudarse también, ¿ya? Tengan en cuenta que hoy la información es completamente gratis. O sea, ustedes van a encontrar información gratis en todo lado. O sea, todo lo que ahorita venden en cursos está gratis en Internet. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en Internet tú no tienes una guía. En cambio, a una persona tú le compras la metodología, le compras el paso a paso, le compras que te ayude a generar los resultados mucho más rápido. Pero no siempre tiene que incluir el dinero. Tú lo puedes hacer de manera gratuita, pero siempre y cuando tengas la intención. Y también es porque muchas veces las personas como ven que no les cuesta, no lo valoran. Cuando ves que a ti no te cuesta algo, no lo valoras, pero cuando te cuesta, tú estás ahí, tú estás enfocado, tú estás todos los días estudiando, aprendiendo, aplicando. Entonces, eso también es súper importante que tengan en cuenta.
Ya, también aquí con respecto al dinero es el dar te atrae más abundancia y no dar solo y no dar solo en dinero, sino en compartir tus conocimientos, dones o talentos. Eh, Igual referente a lo que yo les estaba diciendo antes, muchas veces no siempre tiene que ser dinero, sino también tú puedes compartir tus dones y talentos con el mundo. Si tú sabes cocinar, enséñalo, muéstralo. Y créeme, cuando tú das el mundo, el universo te retribuye eso. Inclusive si tú tienes una habilidad y no la has mostrado, alguien allá afuera está buscando a alguien que sepa hacer lo que tú haces. Inclusive está dispuesta a pagar para que tú le ayudes a eso o inclusive para que tú le enseñes. Pero ¿cómo vas a ver esa persona que tú eres bueno en algo si no lo muestras? Por eso para mí es súper importante que empiecen a mostrar sus dones y talentos a través de videos, a través de redes sociales. Si no les gusta TikTok, pueden hacerlo incluso en sus estados. Sus propios amigos, compañeros, conocidos, tal vez están buscando a alguien que sepa hacer eso que ustedes saben hacer, pero como ustedes no lo muestran, entonces no les llega dinero. O sea, incluso esto puede servir como un dinero extra. Siempre tienen que aprender a que todos venimos con dones y talentos y habilidades diferentes. Entonces, podemos nosotros monetizar nuestros dones y talentos, pero para monetizar y para vender hay que mostrarlo. Tú no vendes nada, tú no compras nada si no lo ves, si no te apareció un anuncio, si no te apareció, si no está en la tienda, no lo compras porque no lo ves. Lo mismo pasa acá, nadie te va a comprar, o sea, tú no vas a generar un ingreso extra si no estás mostrando tus dones y talentos, lo que tú sabes hacer. Entonces tienes que empezar también a venderte. Y obviamente aquí pasa mucho que tienen miedo, miedo a mostrarse, miedo a vender, miedo al que dirán. Esos miedos son los que ustedes tienen que derivar. Porque si ustedes si tienen ese miedo y por ese miedo no hacen algo que realmente quieren hacerlo, quieren mostrar, ustedes jamás van a generar un ingreso adicional, jamás van a poder lograr aquello que quieren realizar porque, o sea, yo pienso que todos podemos aquí vender y monetizar nuestros dones y talentos, todos. Si tú eres bueno haciendo postres, puedes vender postres o te pueden contratar para que tú hagas postres en una fiesta o en un matrimonio. Si tú eres bueno en contabilidad, hay muchas personas que están creando negocios y necesitan contadores, pero como tú no te muestras, no muestras tu habilidad, obviamente tampoco te van a contratar ni a pagar por eso. Y lo mismo en cualquier área, o sea, inclusive el otro día yo les decía, hay personas que les gustan los juegos, o sea, que son gamers, y también hay cómo monetizar eso, o sea, simplemente tienen que empezar a mostrar, tienen que empezar a mostrar sus habilidades y sus pasiones, y ustedes cualquier pasión la pueden monetizar, si les gusta nadar, si les gusta bailar, o sea, inclusive si ustedes son médicos o estudiaron una carrera universitaria y son buenos en algo, lo pueden monetizar. Hay mucha gente que inclusive ha pasado, o sea, conozco muchas personas que, por ejemplo, son médicos o son ingenieros de alimentos y crearon su propio producto y crearon su propio negocio, su propia empresa. Y hay gente que tienen también esas profesiones y quieren aprender a crear sus propios negocios. Entonces, ¿tú cómo puedes monetizar? Enseñando a otros que tienen tu misma profesión a crear un negocio. Ya, si tú eres médico, te pones tu consultorio, obviamente tú tuviste que pasar un proceso y aprender habilidades y aprender que sí, que no para ponerte un consultorio o a ponerte un centro médico. Pero hay profesionales allá afuera que no saben cómo hacerlo y que estarían dispuestos a pagar para que les enseñes cómo hacerlo. Entonces, aquí no hay límites, o sea, los únicos límites que nos ponemos somos nosotros mismos. Entonces, es súper importante eso. Ahora, aquí voy a entrar más que todo a la parte ya más espiritual y enseñanzas de Jesús, ¿ya? Porque el otro día escuché del podcast y me pareció muy interesante porque si ustedes no han escuchado antes de metafísica ni nada de esto, ni de la Biblia, Jesús fue el metafísico más grande de la historia. Y la Biblia es el libro de desarrollo personal más completo de la historia. O sea, todos los libros que van derivados de desarrollo personal fueron sacados de alguna, ¿cómo se puede decir? Un consejo de la Biblia. ¿Ya? Una interpretación de la Biblia. Entonces es súper importante que esto también lo entendamos nosotros. Eh, y pues aquí escribí algunos consejos que daban de la Biblia acerca de Jesús. Hay un proverbio que dice, al que tiene se le dará más y al que no tiene incluso lo que tiene se le quitará.
¿ya? Aquí hace referencia bastante a lo que hablamos en antes, del que más da, o sea, el que comparte, se le da más. O sea, muchas veces nosotros por miedo a, no sé, a perder dinero, por miedo a que, no sé, que pase cualquier cosa, nosotros o guardamos el dinero, o no lo dejamos fluir, o no aprovechamos las oportunidades por miedo. Entonces, a las personas que no aprovechan eso se les quita, o sea, se les quita todo, o sea, todo lo que podrías tú estar generando se te quitan esas oportunidades y se le da a las personas que saben aprovecharlo. Por ejemplo, aquí daban un ejemplo de que se les repartía por igual a tres jóvenes, se les repartía tres habilidades y tres dones iguales, pero a uno se le daba tres dones, o sea, a alguno se le daba tres habilidades, al otro se le daba dos y a uno se le daba uno. Entonces, el que le dieron tres habilidades y el que le dieron dos, la supieron aprovechar y multiplicar eso. Y al que le dieron solo una habilidad, nunca hizo nada. ¿Por qué? Por miedo a perder esa habilidad. Entonces, la lección era que muchas veces por miedo a perder algo, tú no lo aprovechas. ¿Ya? Por miedo a soltar o invertir, yo qué sé, en un curso, en un libro, desaprovechas la oportunidad, que porque un libro te puede traer la respuesta de tu vida, un curso te puede traer el negocio de tu vida, una persona te puede traer la familia de tu vida, porque por miedo a no hablarle a esa persona, a esa chica, porque tú no te sientes suficiente o cosas así, nunca lo hiciste y perdiste la oportunidad. Entonces aquí lo que dicen es que tienes que aprender a aprovechar las oportunidades que te da. Y como les dije, cuando tú hablas y oras con Dios, Él te da las respuestas, pero no te da las respuestas así con palabras, sino a través de personas, a través de videos, a través de un libro, a través de un curso. Ahí te da la respuesta Dios, justo de lo que tú estás pidiendo. Entonces ahí tienen que saber aprovechar esas oportunidades. Todo lo que guardas por miedo a perder se pudre. Y eso pasa en todo, no solo con el dinero, ya pasa en las relaciones, pasa en los trabajos, porque, o sea, por miedo a salir adelante te quedas ahí estancado y pasas así 10 años, porque eso le ha pasado muchísimo a la gente, a las personas, o sea, que se jubilan haciendo lo mismo toda su vida y era algo que netamente, o sea, no era algo que les hacía feliz. Igualmente en una relación, o sea, tú por estar en una relación que ya no fluía nada, te termina dañando mucho más y ya no ya no eres feliz, pero sigues ahí por, no sé, por compromiso o algo y se daña, o sea, se daña la relación. Entonces tienes que aprender también a soltar. Antes de juzgar a otro, mírate a ti primero. Esto me gusta mucho porque aquí hace referencia a un espejo, o sea, todo lo que tú ves en otra persona y te molesta y te fastidia es un espejo de ti mismo. Ya, hay muchas, y cómo te puedes dar cuenta si tú eres de las personas que van a los videos y comentan algo negativo, o porque tal vez una chica súper bonita, súper guapa, tiene así, y ya comentas, ay, ¿de dónde sacará la plata? Ah, esto, solo operada y cosas así, ¿ya? Entonces, eso es un reflejo y tú estás juzgando a una persona y no ves que en ti mismo tú tampoco es como que eres una persona que tiene todo correcto. Entonces, aquí hacían referencia a la frase que dijo Jesús, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. ¿Ya? Entonces, ¿a qué hace referencia aquí? Que nadie debería juzgar a nadie porque cada uno tiene una experiencia de vida diferente. Entonces, al contrario, si tú vas a decir algo, que sea algo positivo que salga de tu boca o que escribas o que comentes, siempre será algo positivo. Cuando tú dices algo, eso habla mucho no de la otra persona, sino de quién eres tú. Habla mucho de quién eres tú. Todo lo que sale de tu boca habla mucho más de quién eres tú que de lo que es la otra persona. Perdona. El rencor no castiga al otro, te encarcela a ti. Aquí habla sobre el perdón. Muchas veces nosotros, por rencor, por ira, por odio, no perdonamos. Y pasamos años y años y años odiando a esa persona o teniendo rencor con tal persona. Y al final ese rencor no le castiga al otro, el otro sigue con su vida, pero al que todos los días se le recuerda o todos los días tienes a ira adentro, eres a ti mismo. Entonces tú tienes que aprender a perdonar y no a tener no a tenerle rencor a las otras personas, porque eso te encarcela a ti. Cuando tú tienes rencor y puedes pasar años con rencor, años no perdonando a alguien, pero al final tú no tienes paz, tú no tienes tranquilidad. La persona que te hirió sigue con su vida, tú sigues reviviendo la herida cada mañana.
Con respecto a los negocios, también habla Dios con respecto a los negocios y empresas. El que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Los mejores líderes no son los que más poder acumulan, son los que más obstáculos eliminan para que otros crezcan y ayuda a florecer a otros. Entonces, cuando tú te pongas un negocio, cuando tú te pongas algo que tú quieras crear propio tuyo, no pienses en ti y en el dinero que tú vas a ganar. Piensa en lo que vas a aportar a otros, cómo les vas a ayudar a otros, con tus habilidades o con tus talentos, cómo les ayudas a otros. Cuando tú empiezas a ayudar a otros o ver por el bien de otros, te conviertes en un líder y aparte crece, o sea, tu negocio florece, tu negocio crece, tu abundancia crece porque estás al servicio de otros. No lo haces por dinero, sino lo haces por ayudar a otros. El reino de Dios está dentro de cada uno. No es lo que haces, sino desde dónde lo haces. No te angusties por el mañana. La mayor parte de tu sufrimiento no está en el presente, está en el futuro que todavía no existe. Entonces, muchas veces nosotros estamos, o sea, estamos ahorita preocupados por cómo voy a pagar esto, cómo voy a hacer esto, cómo voy a solucionar esto, y pasamos preocupados, todo el tiempo pasamos preocupados. O sea, pasamos preocupados por un mañana que aún no existe. Inclusive, muchas veces nos preocupamos por algo que nunca llega a pasar. Entonces, lo que aquí dice es que el reino de Dios está dentro de cada uno. O sea, nosotros somos las únicas personas que podemos encontrar la paz dentro de nosotros mismos. Y que, o sea, no tienes que enfocarte en el mañana, en el futuro. Enfócate en el presente y vívelo con lo que tienes y con lo que, o sea, con lo que tienes ahora y cómo estás ahora. O sea, agradece, mira todo lo bueno que tienes diariamente. Y obviamente, si tú tienes confusión, tienes dudas, ora, Dios te va a responder. O sea, si tienes dudas, no sabes qué hacer, estás perdido, pídeselo a Dios. Y desde la gratitud, no desde el victimismo. Y Él te va a dar la respuesta. Dice, actúa a pesar del miedo. Pídele a Dios que no se te haga a tu voluntad, sino, o sea, no se haga mi voluntad, sino a la tuya. Suelta, confía y ten fe. O sea, que se haga la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros queremos que sean las cosas así, 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 porque así tiene que ser. Y no. Muchas veces incluso Dios tiene mejores oportunidades que la que nosotros queremos, ¿ya? Entonces tienes que pedirlo, pero soltarlo, no estar pidiendo, pidiendo a cada rato, sino suelta, deja que sea la voluntad de Dios, o sea, de la forma en como Él te lo quiera mostrar y lo que tú tengas que hacer, deja lo que suelta, o sea, suelta eso, confía y ten fe porque Dios siempre te va a dar una respuesta. Que actúes a pesar del miedo, obviamente, como les decía al inicio, o sea, si tú quieres hacer algo y tu alma te está llamando a que quieres aprender eso y por miedo a mostrarte, por miedo a vender, por miedo a crear, por miedo a fracasar, por miedo al que dirán, no lo haces, tienes que actuar a pesar del miedo. Nunca va a haber una forma mágica de que puedas hacer algo sin miedo. Donde está el miedo, donde tú tienes que ir. Porque sí, la única forma en que tú puedas tener éxito es enfrentando el miedo. Dios tiene planes que están hechos para nosotros, pero si no le pides a Dios claridad, es casi imposible saber qué camino elegir, lo que les estaba mencionando antes. Habla con Dios todos los días. Todo lo que haces en privado se ve en público. Paciencia, confianza activa y avanza ciegamente. Aquí, o sea, significa que dejes todo en manos de Dios, o sea, habla con Él todos los días, cuéntale, o sea, sé lo más sincero posible, como yo les decía al inicio, los que estuvieron aquí, yo les decía, em, si estás acá en en el Zoom, si te vuelves a conectar ya al mismo link porque ya mismo se cierra. Entonces yo les decía que, la experiencia que yo tuve, que yo no era de las personas que oraba, ya, obviamente creo en Dios, creo en la energía, en el universo, pero yo no oraba. Y un despertar. Y cuando tienes ese despertar espiritual, empiezas a entender muchas cosas que estabas cegado, literal, estabas como que los ojos tapados, que no sabías que existía. La intuición te muestra el camino, pero la mente intenta protegerte del cambio. Eso es lo que yo les mencionaba en antes, de que tu mente, tu cerebro trata de protegerte de algo diferente que nunca has hecho antes. Por eso procrastinas, por eso no, por eso tienes miedos, por eso te da miedo el fracaso, te da miedo al que dirán. Lo que tu alma quiere hacer implica salir de la identidad actual. Y retomando lo que les decía, ¿cuál es el llamado de tu alma?
es aquello que tú siempre, o sea, que en tu mente ya está, que tú dices, quiero hacer eso, y que tal vez lo empiezas o te motivas al inicio, pero luego lo dejas, lo procrastinas, o no sé, te da mucho miedo de empezar algo diferente. No sé, tal vez el llamado de tu alma es aportarle de cierta forma a la sociedad a través de una habilidad tuya, creando un producto, creando un negocio, creando... eh, algún curso, mostrando, enseñando, entonces ese es el llamado de tu alma. Tú tienes que empezar a hacerlo. Que si quieres aprender un curso y te dice y te da ganas de hacerlo, hazlo. O sea, no tengas miedo a arriesgar y hacer cosas diferentes. Entonces ahí es donde tú tienes que ir. O sea, es tu intuición. O sea, cuando tienes ganas de hacer algo, es la intuición que te dice tienes que ir por ahí. Pero tienes que ser, obviamente, tienes que arriesgarte y cambiar tu forma de pensar. Y incluso cuando tú cambias tu forma de pensar y te arriesgas a pesar del miedo, cambia tu identidad porque ya eres otra persona que piensa diferente, que actúa diferente. Mientras más grande sea tu llamado, más grande es la resistencia que vas a tener. No se va a ir, se disfraza de miedo, de perfección y procrastinación. Las ideas grandes no necesitan más pensamiento, necesitan acción. Se nos va la vida evitando la incomodidad. Si sientes resistencia, probablemente estás cerca de algo grande. Y bueno, para concluir con lo de la sesión de hoy, básicamente es que si tú estás destinado a hacer algo, tú lo sabes, o sea, todas las respuestas están en nuestro interior. No solo nosotros sabemos qué es lo que deseamos, eh, qué es lo que nuestra alma está pidiendo, pero la única respuesta va a estar en nuestro interior y que ahí donde tú tengas incomodidad, ahí donde tú tengas miedos, ahí es donde donde tengas esa resistencia, es donde tú tienes que atravesarla y muy probablemente después de atravesar eso vas a encontrar algo súper grande. ¿A qué me refiero grande? Puede ser grande a nivel financiero, puede ser grande a nivel espiritual, puede ser grande, o sea, pueden aparecerte un millón de oportunidades que jamás creías que puedes manifestarlo o crearlo, pero siempre y cuando tú atravieses eso. O sea, es que no hay otra forma que tú lo empieces a hacer con miedo. O sea, si te da miedo, hazlo con miedo. Si hay una resistencia, ten en mente que después de eso siempre va a llegar a lo mejor. Entonces, si tú estás cansado de vivir la vida de siempre, si todos los años tú ves que son lo mismo, si en el trabajo no te da la felicidad, porque, o sea, no es que ningún trabajo dé la felicidad, o sea, hay muchas personas que son felices haciendo lo que hacen y está completamente bien. Pero si tú sientes que necesitas generar un ingreso adicional, si tú sientes que no te gusta la vida que tienes en este momento, si tú sientes que tu entorno no es el adecuado, es porque tu alma te está pidiendo algo más. Y para que tú puedas adquirir eso, tienes que pasar esos miedos, tienes que pasar esa resistencia, porque siempre va a haber resistencia. Siempre, siempre va a haber una resistencia incómoda. Tu cerebro trata de protegerte de algo nuevo. Entonces siempre vas a procrastinar y siempre vas a decir, "Ah, es que yo no tengo esas habilidades, es que vas a tener mucho perfeccionismo, todo, y eso te va a hacer aplazar y aplazar, aplazar ese resultado que tú quieres. Ahora sí, yo quiero ponerles mi ejemplo propio. ¿Ya? Entonces, yo hace varios, o sea, yo llevo en este proceso de desarrollo personal ya, se puede decir, como 6 años, ¿ya? En todo ese proceso yo he venido aprendiendo de varias cosas, o sea, cuando empecé a leer yo libros de desarrollo personal, entendí que tengo que accionar diferente. Entonces, un libro me daba una respuesta a lo que yo tenía que hacer. Y entonces yo empezaba a comprar un curso, a comprar otro libro, a aprender de tal persona, a ver videos de tal cosa. Y entonces empecé a aprender, o sea, eso era lo que mi alma me pedía. Mi alma me pedía aprender cosas nuevas. Entonces, cuando yo fui aprendiendo de eso, aprendí yo de marketing, aprendí de desarrollo personal, he invertido en mentores, de todo, o sea, marca personal, marketing, espiritualidad, desarrollo personal, de todo. Y llegó un punto en donde dije, o sea, siempre dentro de mí decía, yo tengo que compartir esto, o sea, yo quiero enseñar todo lo que aprendo. Entonces, yo era como que, yo era cómo lo cuento, cómo explico, cómo me expongo en cámara. Yo antes hasta me daba terror a crear un live de TikTok. O sea, apenas estoy haciendo lives de TikTok, y yo apenas estoy aprendiendo hasta cómo se usa un live. Antes no hacía Zooms. Entonces, mi alma que me pidió, cuando yo leo un libro que se llamaba Mañanas Milagrosas, mi alma me dijo, crea un grupo. Creé un grupo de WhatsApp y con ellos hago sesiones, algunas sesiones semanales al mes, hago sesiones y a ese grupo llegó mucha gente y yo lo único que hice fue
publicar ese grupo en grupos de Facebook y empezó a llegar gente y empezó a llegar gente y empezó a llegar gente y simplemente yo lo que hacía era compartir, o sea, yo nunca he cobrado por nada de esto, o sea, yo compartía lo que aprendía, compartía libros, compartía mi conocimiento y así. Y a nivel de marketing también aprendí mucho, empecé a tener clientes, empecé a mostrar lo que yo hacía con respecto a marketing, me llegaban que personas recomendadas, no, mires que tal persona me pasó tu contacto, quiero que me ayudes en redes, quiero vender esto y así. Me empezó a llegar gente, me empezó a llegar oportunidades, simplemente mostrándome, pero aún yo no entendía hacia dónde ir, ya, porque me gustaba mucho lo del marketing, me gustaba mucho el desarrollo personal y con el tiempo, o sea, ahora voy entendiendo que mi meta, mi objetivo es poder compartir esto con más personas, o sea, yo sé de marketing digital, yo sé de monetizar, de negocios digitales, pero mi alma me pide a esto, porque yo puedo pasar horas hablando de estos temas, puedo pasar horas aprendiendo, escuchando podcasts, escuchando libros, puedo invertir lo que sea en mentores que me enseñen más y yo amo eso. Entonces es como que poco a poco experimentando, probando una cosa, probando otra cosa, me doy cuenta hacia dónde, qué es lo que me hace feliz, que así yo no gané ni un solo centavo esta hora me llena a mí. ¿Por qué? Porque comparto con las personas, porque así no me pague, así no gane nada, yo soy feliz haciéndolo. ¿Ya? Entonces, y mi alma me fue llevando por muchos, muchos caminos, muchos procesos hasta poder entender exactamente qué es lo que me hace feliz. Y esto es por lo que yo puedo pasar horas, incluso armando una clase, tratando de sacar varios temas, todo eso, porque me apasiona tanto que quiero compartirlo. Entonces, lo que yo quiero llegar con las personas que están escuchando esto es que también encuentren el llamado de su alma, encuentren qué es lo que las apasiona, encuentren qué es eso que su alma les está pidiendo, algo que ustedes lleguen a hacer, y que aunque sea que no les paguen, algo que ustedes lo puedan hacer de por vida, o sea, algo que ustedes se levanten cada mañana y digan, esto me motiva, esto me inspira, esto quiero hacerlo. Entonces, así poco a poco yo me llegó un mentor, me llegó una mentora, en donde yo dije, yo quiero ser como ellos, o sea, yo quiero hacer lo que ellos están haciendo. Entonces, o sea, muy probablemente de aquí en un futuro pues tenga una academia, porque yo quiero crear una academia, porque quiero transformar la vida y la mentalidad de las personas, quiero que las personas tengan esa capacidad, o sea, tengan esa claridad de que pueden crear lo que ellos quieran, que pueden hacer feliz con sus dones, o sea, pueden ser feliz y generar ingresos con sus dones y talentos, pueden enseñar a otros, pueden vivir de manera tranquila, o sea, quiero que las personas sanen relaciones, las personas encuentren su pareja ideal, que las personas encuentren su negocio perfecto, que el dinero no sea un impedimento para ser felices, que si quieren viajar lo puedan hacer, porque es posible, pero la única forma en que sea posible es que tú trabajes mucho tu mentalidad, que tú trabajes mucho o sea, trabajes tus miedos, que elimines tus creencias, que sanes tus heridas de mamá, papá, tus heridas de infancia. Entonces, esa es la única manera, o sea, ese es el despertar espiritual y hay mucha gente dormida, mucha gente dormida. Pasa horas y horas en redes sociales viendo la vida de otros y no se enfocan en sí mismos. Ya, entonces, al igual que yo, o sea, somos muy pocas personas que estamos en ese proceso. Entonces yo digo, o sea, con que yo pueda ayudar, impactar o que lo que yo dije hoy le llegó a alguien o Dios de alguna forma te dio alguna respuesta que estabas buscando, pues yo soy feliz, aunque sea una sola persona. Entonces, ese es mi meta, ese es mi objetivo, mi llamado, mi llamado de mi alma es a poder compartir esto con más personas, por eso quiero crear eh, una academia, quiero dar mentorías, quiero que la gente empiece también a enseñarles, o sea, no solo la parte de desarrollo personal, sino la parte de crear un negocio con sus dones y talentos, con su profesión. Porque hay muchas formas de generar ingresos, pero nosotros nos ponemos esas limitantes. Entonces, eso sería por hoy. Justamente son las 9 de la noche. Posiblemente mañana también haga otro live. El día de mañana se hacer un live con una amiga de Guatemala. Entonces, igualmente para hablar de estos temas. Y si quieren unirse al grupo de Mañanas Milagrosas, está en el link de mi perfil. Pueden unirse ahí al grupo de Mañanas Milagrosas y nos vemos el día de mañana. Nos vemos el día de mañana.